¿Qué tal, familia? Estamos de nuevo en este día, continuando con todos y cada uno de nuestros devocionales. Agradecemos a todos ustedes, todos sus comentarios que nos han mandado, ¿verdad? Cuando se suscriben y cuando también reenvían a otras personas este devocional, que en estos días es de gran bendición y es un regalo de Dios para nuestras vidas, el regalo prometido, Jesucristo, el Mesías, la promesa de Dios para su pueblo, pero también para todos aquellos que creen en su nombre. Y estamos con un personaje, alguien que amamos, que queremos muchísimo y que está aquí con nosotros durante toda esta semana, pues ya vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, Dalit Haleni. Para ello, hoy queremos hablar acerca de los nombres de Jesús. Esa promesa que el profeta Isaías estaba dando para su pueblo tenía que ver también con la personalidad, la esencia del prometido. ¿Qué vendría? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué tendría que hacer? Para ello quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y dice la palabra de Dios así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. David, 4 nombres importantes que empezaron a hacer sentido. ¿Sí? Tú llegas a Cristo, pero al final de cuentas vienes de un contexto a donde las costumbres, la ley, las tradiciones eran mucho más importantes que cualquier otra cosa. Llegas y conoces a Jesús y aún así, solo cambiamos a veces de costumbres, de tradiciones y a veces hacemos aún de nuestra nueva vida, nuestro nuevo pacto, de nuestra nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Ley. Y hay muchos cristianos, ¿verdad? Hoy en día incluso que caminamos en Cristo, pero Cristo todavía no ha sido la plenitud en nuestra vida. Y entonces andamos buscando ley, un esfuerzo natural o cargas naturales para poder sentirnos plenos, porque la gracia no ha sido suficiente en nuestra vida para poder abrazarla. Y hay muchos que regresamos o estamos buscando, ¿verdad? Hasta judaizarse, ¿no? O hasta entrar en conceptos y raíces judaicas para poder entender lo que es el cristianismo. ¿Qué pasó con tu vida? Fíjate que pues tal cual, ¿no? O sea, mi decisión de seguir a Cristo fue firme desde el principio. Yo admiro mucho a la gente que tiene esta fe así de yo creo porque creo. Mi cerebro no está estructurado así, entonces yo creo porque lo pienso, porque lo analizo, porque lo decido. Entonces mi decisión de seguir a Cristo es una decisión que tengo que hacer todos los días. Para mí sería muy fácil ser ateo. O sea, tengo el cassette de un montón de cosas que me ha hecho el papá en toda mi vida, ¿no? Y de por qué. O sea, entonces yo tengo que seguir tomando esa decisión todos los días con esa convicción. Teniendo la preta me fui a Israel, iba a estudiar a la universidad en Israel. Al final, después de 6 meses, me regresé. Intenté buscar iglesia allá. Terminé en una iglesia como la que tú describes, donde creen en Cristo, pero siguen con las raíces judías. Y no pude entrar en eso. O sea, para mí era un rollo de cómo Cristo te puede liberar y tú estás atado a estas tradiciones. No pude entenderlo. Y entonces eso no me funcionó a mí. Había gente que llegaba a mí, no solo en Israel, acá, me pasa muy seguido, que la gente llega y me dice, es que tú eres doblemente salva, porque eres judía y eres cristiana. No, a mí me salvó Jesús y punto. No, o sea, mi vida eterna está basada en Jesús. Sí. Y eso encima me molesta, porque la gente que más amo en el mundo no son judíos. Y había gente que me decía, no, es que la Biblia dice que al cielo primero se van a ir los judíos y luego los cristianos. ¿De dónde sacaron eso? Y yo me quiero ir con mi marido. No. Entonces ahí como que tuve que masticar mucho cómo separar esas dos cosas,
hubo un tiempo en que siento que rechacé mucho mi rollo judío. Por lo mismo, creo. Por abrazar mi rollo cristiano con fervor. En los últimos 15 años empecé a abrazar más también, pues, quién soy, ¿no? Y soy las dos cosas. Siento que se lo he dado mucho a mis hijos de, tu mamá es judía, por lo tanto tú eres judío, eres las dos cosas, ¿no? Sin judaizar. Mis hijos son cristianos, son requete cristianos, conocen un poquito de tradiciones judías, pero saben que son judíos. Y saben que hay una promesa linda en eso, que hay una cosa que no sé por qué, pero Dios tiene un rollo con los judíos, ¿no? Porque es cuerpo. Pues sí, pero eso está difícil. Entonces, bueno, pero en mi vida paz, pues como en la vida de todos, yo creo, ¿no? Tu relación con Cristo pasa por muchas etapas. Y yo tuve que vivir, pues una situación muy fuerte en una transición en mi matrimonio, donde tuvimos que vivir una restauración milagrosa. Tú la viviste, de verdad. Ahí conoces a Dios poderoso. Yo creo que ahí de verdad es un rollo de decir, qué increíble, o sea, no puedo explicar detalles de todo lo que sucedió alrededor de esa restauración. Uno tras otro son milagrosos. La gente que estaba rodeándonos en ese momento, las circunstancias, y fue muy interesante porque 2 años, año y medio, un año antes de eso, justo Javier, mi esposo y yo empezamos a aprender mucho de la gracia. Empezamos a leer libros sobre la gracia. De hecho, empezamos a tener un poquito de discrepancias con la iglesia que estábamos, que era muy tradicional, porque a nosotros nos estaba Dios hablando bien fuerte de tú tienes que amar a la gente por como son. Si trae arete o no trae arete, no lo puedes correr de la iglesia. O sea, ámalo. Bueno, si Dios le quiere quitar el arete, que se lo quite. Si no, ¿qué me importa? Entonces, cosas así, y trabajamos mucho en eso, y creo que Dios nos trabajó mucho para llegar a un momento en el que Él pudiera rompernos y restaurarnos, ¿no? Y fue increíble, ha sido increíble. Empezamos a aprender de cosas que por primera vez Dios se salió de acá y aterrizó en nuestro corazón. Y eso, o sea, ya llevábamos 20 años de cristianos. Y la diferencia entre tener a Dios acá y poder responder todas las preguntas de la Biblia y poder decirte detalles de todo, no era lo mismo que sentir a un Dios presente, a un espíritu vivo en tu corazón, en tu caminar. Aprender, habíamos leído la Biblia, o sea, conocíamos los dos de Biblia, y de pronto veíamos la vida con ojos completamente diferentes. Y claro, son los ojos del espíritu, ¿no? O sea, yo me acuerdo sentada en casa de una vecina, en un grupo de mujeres con Litza, y que Litza abrió Deuteronomio y nos dio ese versículo que dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, sigue la vida para que tú y tu descendencia sean bendecidos. Y desde ahí es mi versículo favorito, ¿no? Y se lo digo a mis hijos a cada rato: sigue la vida, pero nunca lo había entendido. En ese momento entendí que seguir la vida significa tratar de ser cada día más como Jesús, significa sentir a Jesús o escucharlo, ¿no? Y así, o sea, yo siento que a partir de ahí, de ese momento, de esa de verdad restauración milagrosa en nuestra vida, hubo un cambio impresionante en cómo somos, en quiénes somos, en cómo nos relacionamos, en las decisiones que tomamos. Ha sido increíble, ¿no? Wow. Fuiste fundadora de la DIT hace 15 años, eras mi vecina. Y es Otro milagro de Dios. Sí. Llegamos ahí por casualidad, diría la gente. Dios se anidua, ¿no? Desafíos, moviendo las circunstancias para llegar. Y llegas para ser tratado también en esta área, en esta situación que venías viviendo dentro de la familia, sobre todo dentro del matrimonio. Y conoces al Dios de gracia, pero conoces al Dios de poder. Y conoces al consejero, al Padre Eterno. Sí, totalmente. Y al Príncipe de Paz. Al Príncipe de Paz. Hannah, mi hija, hay una canción que habla de paz que le encanta. Y un día
saliendo de la iglesia, me dijo, mami, llevo mucho tiempo pensando en cuál es el valor de ser cristiano en esta vida. O sea, me decía, yo entiendo que está padre en la vida eterna, pero eso es quién sabe cuándo, ¿no? En 80 años. Pero yo llevo mucho tiempo preguntándole a Dios, sí, pero ¿para qué sirve ser cristiano acá? Y sí, por fin lo entendí. Porque los cristianos pueden pasar por las dificultades más difíciles con paz. Y sí, esa es la bendición de ser cristiana en este lado de la eternidad. Wow. Y dije, wow, ¿no? Me encanta. Y pues mañana vamos a terminar, sí, por esto. Ya terminamos esta serie en este tiempo, este momento con Dalit el día de mañana. Pero yo quiero hoy terminar con cada uno de ustedes. Isaías utiliza 4 nombres en el capítulo 9, versículo 6, para describir al Mesías. Y cada uno de estos nombres tiene un significado muy especial para todos aquellos que hemos conocido a Jesús. Lo hemos conocido como el Padre Eterno. Cuando nosotros no le conocíamos, no éramos hijos. Y cuando Jesús viene a la tierra, viene a restaurar nuestra relación con nuestro Creador. Pero no tan solo a restaurar esa relación, sino también viene a revelarnos a Dios como el Padre eterno. La eternidad, Él no está afectado por el tiempo. Dios es, será y ha sido nuestro Padre. Y en esta nueva restauración de nuestra vida con Él, conocemos a Dios como Padre. El consejero maravilloso, a quien acudimos y siempre va a tener el consejo correcto, preciso o ideal para nuestra vida. Sí, el Dios poderoso. Simplemente Él es Dios. Y su poder es ilimitado. El príncipe de paz. Su gobierno en nuestra vida, trayendo una paz que en medio de guerra, de adversidad y de situaciones difíciles, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.